BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochiati. Muy buenas noches, médico de la Universidad de Chile, doctor en medicina de la Universidad de Heidelberg, profesor titular de la Universidad de Chile, en psiquiatría, miembro de la Academia Chilena de Medicina. También trabaja en la Universidad Diego Portales. Otto Dörr nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Soy optimista porque quiero que tratemos un montón de temas en tan poco tiempo. Pero partamos por la salud mental en Chile. Yo leo algunas cifras que Chile, según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los países con mayor carga de proporciones por enfermedades psiquiátricas, 23,2%. Depresión, trastornos por consumo de alcohol, ocupan el primer y segundo lugar en las discapacidades entre adultos. ¿Qué está pasando con la salud mental en nuestro país? A ver, hay varios problemas. La patología mental se da en todo el mundo por igual, la patología dura, digamos las enfermedades llamadas endógenas, enfermedad maníaco-depresiva, esquizofrenia, paranoia, etc. Pero hay otra patología que es variable según la cultura y según el momento histórico, ¿no? Hay enfermedades que han aparecido ahora hace poco, como la anorexia nerviosa o la personalidad limítrofe, y otras han desaparecido, como la histeria. Entonces, para hablar de salud mental hay que distinguir distintos cuadros. Ahora, en total, efectivamente, Chile es el país con mayor carga de enfermedad, que significa, en el fondo, la cantidad de días perdidos de trabajo y de sufrimiento, ¿no? Y lo paradójico, como yo lo planteaba en un artículo hace poco tiempo en el Mercurio, es que Chile tiene probablemente la más baja proporción del presupuesto dentro de la salud completa. Imagínense que es el 2,1% del presupuesto de salud está dedicado a la salud mental, cuando es, como usted mismo decía, la primera causa de sufrimiento y de enfermedad. ¿Por qué hay tantos enfermos mentales en Chile? Más allá de estas que hay un promedio mundial, pero estamos en los primeros lugares. ¿Por qué? Bueno, el otro factor, hay un sobrediagnóstico también, sobrediagnóstico de depresión, porque se llama depresión al sufrimiento. O sea, hay una medicalización de la sociedad. Se olvidó que el hombre es un ser sufriente por definición. Desde que aparece en la escala zoológica y toma conciencia de la muerte, es un ser que sufre. Sufre por el tiempo, por la despedida, por las enfermedades. Los animales no saben que se van a morir, no saben de familia tampoco, etc. Entonces el sufrimiento es consustancial a la naturaleza humana. Y en Chile ha pasado que, en todo el mundo un poco, pero en Occidente, pero particularmente en este país, donde todo pasa en forma exagerada, aquí el sufrir es un síntoma. Entonces se diagnostica si alguien está sufriendo, o tiene un duelo, o tiene un fracaso, o una frustración, se dice está depresivo, ¿no? Y se le dan remedios, cosa que es muy errado, porque los remedios todos tienen inconvenientes, y vienen los efectos secundarios, etc. O sea, habría una tasa de falsos depresivos. Falsos, claro. Es importante. Y el otro factor, que yo diría que es más importante, es el consumo de alcohol y drogas. Tenemos una cifra muy alta, no sé si la más alta del mundo, en consumo de marihuana a nivel de la población. Es cercano al 15%, comparado con Argentina, que tiene el 8%, y Perú, que tiene el 2%. Eso, imagínense, la población en general tiene que descontar a los ancianos, a los recién nacidos, qué sé yo, a todo el mundo que no por ningún motivo va a consumir. Entonces, tengo una cifra de la Universidad de Londres, que dice que el 40% de los chilenos reconoce consumir marihuana. Así es. Exactamente, en escolares es 38,9, o sea, 40% prácticamente reconocido, lo que es la cifra más alta que existe, que se conoce. ¿Por qué los chilenos son tan drogadictos? Perdone que le haga la pregunta en forma tan brutal. ¿Cuál es la causa de todo esto? Difícil pregunta,
Yo creo que hay muchos factores históricos. Después de cuando llegó la democracia vino una especie de destape, entre comillas, que también ocurrió en España. Yo recuerdo que yo voy mucho a España, estoy prácticamente todos los años, y en esa época vino una explosión del consumo de drogas duras, incluso, de cocaína y de heroína. Pero después se fue apagando. Así, ese es un factor, había cierta permisividad general, y luego una errada campaña pro legalización de la marihuana. ¿Y por qué ese es un factor? Porque el aumento entre el 2009, que empezó esta campaña pro legalización, y hoy, o sea, 8 años, ha sido del orden del 400% en alumnos de octavo básico, del 300% en primero básico, del 200% en segundo y tercero, y del 100% en los de cuarto medio. Primero, segundo, tercero y cuarto medio. O sea, tenemos un aumento dramático del consumo desde que empezó la campaña pro legalización. No hay ninguna conciencia del peligro y del daño que hace la marihuana. Un médico, que es senador como Guido Girardi, un expresidente como Ricardo Lagos, dicen que hay que legalizar el consumo de la marihuana. El argumento que ellos dan, y yo he oído al expresidente Lagos en un foro, es el del narcotráfico. Es un buen argumento. Pero lo que pasa es que si usted legaliza la marihuana, el mensaje que está enviando es que la marihuana no es dañina. Y eso es falso, porque es sumamente dañina. Daña la capacidad de concentración, la capacidad de atención, la capacidad de retención, la inteligencia, la memoria y sobre todo la iniciativa. Entonces, a la gente que está a favor de la legalización, habría que decirle, mire señor, bien, pero legalicemos todas las drogas, porque entonces no hay ningún mensaje. Se termina el narcotráfico, por cierto, pero en ese caso yo pondría la condición de que se legalizara, se prohibiera todo, incluido el alcohol y el tabaco, hasta los 21 años. Después de los 21 años la gente tiene que hacerse responsable de su cerebro, pero ya va a saber lo que hace. En cambio, a los 14 o a los 13 no sabe lo que hace y no sabe el daño que eso le está produciendo. ¿Cuánto se requiere consumir marihuana? ¿Cuánto tiempo para que produzca daño? Un cigarrillo de marihuana hace daño. Uno. Es decir, no hay ningún, a diferencia del alcohol. El alcohol ha acompañado al hombre desde siempre, y un buen vaso de vino con una buena carne o con un pescado, es una maravilla, es parte de la cultura. En Roma se llamaba sabios, no a los que sabían mucho, sino que a los que sabían distinguir de vinos y de comidas. Entonces el vino y el alcohol en cierta proporción es bueno, se sabe que es bueno para el corazón también, etcétera, etcétera. Pero en la marihuana no hay ningún cigarrillo bueno, porque se queda dando vueltas un mes en la sangre, un mes. No es la sangre, es lipofílico, o sea, y el cerebro está hecho fundamentalmente de lípidos, de grasas. Entonces es absorbida por el cerebro y se queda ahí hasta un mes. Imagínense lo que significa fumar todos los fines de semana o todos los días. ¿Y después de cuánto tiempo se produce un daño permanente, irreversible? Mire, el daño es mayor mientras más temprano es el comienzo del consumo. Hay un trabajo que es incuestionable, que se hizo con personas de Australia, Estados Unidos e Inglaterra, que se siguió durante 30 años a 1000 consumidores. Y se pudo comprobar que había un descenso de inteligencia en promedio de 10 puntos. 10 puntos es tanto, que significa que usted de inteligencia normal va a quedar oligofrénico, débil mental, o de inteligencia brillante va a quedar normal. Fuera de eso había un descenso social, laboral, aumento de la delincuencia, etcétera, etcétera. O sea, el daño es brutal. ¿Aumenta la delincuencia con el consumo de marihuana? Absolutamente. Todos los estudios lo demuestran. Y la mayor investigadora, y yo remito a la gente que se interese a leer lo que ella ha escrito, es la Nora Volkow. No sé si ha oído hablar de ella. Sí. Usted es, curiosamente, nieta de Trotsky. Ella es mexicana. Vive en Estados Unidos, es profesora
en Nueva York, y ha hecho los estudios más impresionantes sobre el daño de la marihuana. Ya, produce adicción además, Produce lleva a adicción, otras, puede lleva llevar a otras enfermedades también. y a otras drogas, ¿no es cierto? En una proporción. Claro, y de forma importante es en la puerta de entrada a la cocaína, por ejemplo, y al alcohol en grandes ¿Por dosis. qué se dice en Chile, o he escuchado mucho decir que sirve para las terapias, para el dolor, para una serie de cosas? Mire, el problema es complejo. Lo que pasa es que la marihuana, la planta, tiene muchos productos, alrededor de 500. Se conocen pocos. El que más se conoce es el THC, que es el más dañino, que es el que produce la adicción y todas las cosas. Pero los otros se conocen poco. Y hay algunos que se llaman cannabinoides que se han usado y hasta el momento se ha encontrado algún beneficio en la esclerosis múltiple, que alivia un poco las mioclonías, y también en el dolor. Pero los anestesistas, y la Sociedad de Anestesiología lo ha declarado, sostienen que de ninguna manera es superior a los medicamentos con los cuales cuenta la medicina hoy día. Vamos a hacer un alto, le voy a dejar preguntas planteadas. ¿Qué está pasando con la juventud chilena entonces, después de todo esto? ¿Por qué hay tantos suicidios en Chile? ¿Qué relación tiene esto con los niveles de delincuencia? Volvemos en un instante. Estamos con el doctor Otto Dörr. A ver, enfermedades mentales lideran la invalidez en menores de 40 años en Chile. El 17% de la población mayor de 15 años posee síntomas depresivos, 17% en Chile. Según la OCDE, Chile es el segundo país con más suicidios tras Corea del Sur entre los países de la OCDE. La tasa de suicidio se duplicó en los últimos 20 años, se duplicó. Estamos con muchos problemas. ¿Qué se hace con todo esto? ¿Qué pasa con el tratamiento? ¿Hay fondos suficientes? ¿Hay preocupación del gobierno? Yo tengo escrito por acá que la legislación en salud mental en Chile no hay un plan de salud. La última versión es del año 2001. Han pasado muchas cosas del año 2001. Que no se reconoce el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental, no se contempla la creación de una autoridad independiente para supervisar las hospitalizaciones, no se reconoce el derecho de las personas con discapacidad mental al consentimiento para procedimientos irreversibles como la esterilización. ¿Qué se hace con todo esto? ¿Qué pasa con las camas para los enfermos mentales? A ver, mire, Chile es una paradoja en muchos aspectos, y en este también. Yo le voy a decir una cosa totalmente contradictoria. Tenemos una muy buena salud mental y una muy mala salud mental. Y muy buena porque lo que se hace está muy bien hecho, pero es absolutamente insuficiente. Piense usted que tenemos 9 camas por 100.000 habitantes. Se mide todo por 100.000 habitantes, ¿no? ¿Sabe cuánto tiene Alemania? 117. O sea, 13 veces más camas y el ingreso per cápita solamente el doble. Entonces no hay ninguna justificación para eso. Ahora, la reforma psiquiátrica que se hizo en los 90, que llevó a la disminución de las camas, tenía un aspecto positivo, que fue estimular la creación de servicios de psiquiatría en los hospitales generales, y también centros de acogida y hogares protegidos. Todo eso está muy bien. En el hospital psiquiátrico tenemos en este momento alrededor de 400 enfermos crónicos que antiguamente vivían dentro del hospital, viviendo en hogares, en comunidades, estupendamente. Pero es absolutamente insuficiente. Por lo que le voy a decir, tenemos en total 1.530 camas psiquiátricas en Chile, solamente. Y resulta que la esquizofrenia, que es la enfermedad más seria, digamos, hoy día mejorable en gran medida, pero por lo menos un 10% anda mal.
y va a requerir cuidado permanente. Resulta que si el 1% de la población va a enfermar de esquizofrenia, serían 170.000 chilenos que van a hacer un cuadro esquizofrénico, y de los cuales el 10% anda mal, vale decir 17.000, y tenemos 1.500 camas para eso y para todo el resto de las enfermedades. Entonces usted me pregunta, ¿por qué ha aumentado el suicidio? Ha aumentado el suicidio por dos razones. Uno, por la droga. La droga, la marihuana y el alcohol también, en consumido de la forma que se consume aquí en Chile, favorece claramente el suicidio. Y en segundo lugar, por la falta de medios. Los pacientes no alcanzan a llegar a tratarse a los hospitales. Muchas veces se tratan en consultas privadas, con psicólogos, pero no hay un tratamiento como corresponde a una persona, o sea, la capacidad de reconocer si alguien que tiene síntomas depresivos, que puede tener cualquiera, es suicidal o no, eso se ve en la gente que trabaja en hospitales. Y eso es de lo que carecemos. Imagínese usted que el Hospital Psiquiátrico de Santiago, donde yo trabajo hace 40 años, antes viví fuera, en este hospital da perfectamente abasto para todo el área norte, pero Santiago tiene el área poniente con 1 millón de habitantes, donde no hay en este momento nada. Había un servicio pequeño en el Hospital Félix Bulnes que se cayó, está construyendo otro, pero tenemos 1 millón de habitantes sin atención psiquiátrica prácticamente, solo en pequeños policlínicos. En el Hospital Salvador, que sería el responsable de todo el área oriente, hay 16 camas. ¿Cuántas? 16. Y solo de mujeres, porque no tienen instalaciones para hombres que pueden ser violentos. De manera que la carencia de medios es brutal. Ahora, la razón de esto, de esta baja de las camas psiquiátricas, es esta ideología llamada antipsiquiátrica, ¿no? La antipsiquiatría ocurrió en Italia en los años 60. Tenía todo un sentido, efectivamente, después de lo que pasó en Alemania con los nazis, que mataron 100.000 enfermos mentales. Es decir, toda la humanidad estaba en deuda con los enfermos mentales. Entonces se trató de impedir que la gente quedara asilada y crearon instituciones intermedias. Bueno, en gran parte esto se revertió, se disminuyeron al principio, después aumentaron las camas forenses, por ejemplo, o se han hecho hospitales más pequeños, en fin. Pero la idea de terminar con el asilo a la antigua estaba bien, pero todo tiene sus límites. Usted no podía disminuir, porque cada cama no es solamente el artefacto, es también la enfermera, el médico, el medicamento, etc. Entonces estamos en una total deficiencia en atención. Ahora, ¿por qué le digo yo que la cosa es buena? La psiquiatría es mala y buena. Mala porque no tenemos recursos. Buena porque donde usted vaya y se está trabajando, se hace bien. Hay un servicio que lo puedo decir acá, el servicio de psiquiatría del Hospital de Puerto Montt, que es una absoluta maravilla. Y el hospital entero es una maravilla. Pero no da abasto y ya se está llenando de pacientes forenses porque no hay hospitales forenses suficientes. Hay mucha droga en la juventud. Y usted en algún momento dijo, la juventud chilena está enferma. ¿Por qué está enferma la juventud chilena? Porque no tiene valores. Su valor es la entretención, el fan de los americanos, ¿no? El carrete que llaman acá. Ese es el norte de ellos, cómo salir y tomar hasta quedar inconscientes, en lo posible. Esas experiencias no dejan ninguna huella. Es interesante lo que pasa con las drogas y con el alcohol también. Yo recuerdo un paciente en la época del hipismo, cuando llegó la droga a Chile por primera vez en los 70, haber tenido pacientes que tenían toda una ideología, en fin, que había que vivir con la naturaleza y ser sanos y trabajar poco, en fin, ¿no? Después tuvo una hepatitis, tuvo que dejar la droga, y después de la hepatitis cambió, ¿no? Como persona. Habían transcurrido 7 años. Y cuando uno conversaba con él, esos 7 años no existían. No había ninguna experiencia que hubiese dejado huella en él, nada. Y era como si hubiera conectado de nuevo con el Pedro, imaginemos que se llamara.
de hace 7 años atrás. O sea, la droga no deja ninguna experiencia. Eso que van a abrirse los niveles de conciencia y que van a llegar a profundidad, falso. No deja nada. Porque en primer lugar afecta a la memoria, entonces no queda la huella. ¿Y la cocaína? Que la gente consume para estar más activa, para estar más inteligente, para... Claro, pero la cocaína produce, en primer lugar, una adicción brutal que va generando una necesidad cada vez mayor y aumenta la agresividad mucho. Entonces la relación entre delincuencia y violencia y cocaína es muy alta. Y también va disminuyendo el nivel intelectual a la larga. Yo he visto familias enteras destruirse por la cocaína. Usted es pesimista, Nunca he sido, siempre he sido optimista. pero ahora lo veo pesimista. Pero a mí no sé qué me pasa con este país, que a pesar de todos los pesares lo quiero, y siempre le veo que de repente salen o personajes que pueden cambiar, o ideas, o grupos. Hubo un Padre Hurtado en algún momento dado, ¿no? Hubo un Monseñor Larraín, Manuel, ¿no? En fin, hubo un Portales en otro momento que ordenó el país. Siempre de repente un Bulnes que transformó el país, lo modernizó, lo trajo científicos, etc. Hemos tenido gente muy importante en la historia. Y yo no sé, tengo de repente veo grupos de jóvenes idealistas, pero son pequeños en comparación con mi época. En mi época al revés. Los que salían y bebían eran 2 o 3, ¿no? y el resto no. Siempre hubo robos en Chile, siempre. Y siempre nos caracterizamos por una falta de respeto por la propiedad ajena. Pero usted dice que ahora el robo es con violencia. ¿Y eso lo atribuye a la droga? En gran parte. Tenemos la tasa más alta de robo con violencia del mundo. 2.000 por 100.000 habitantes. ¿Sabe cuánto tiene Japón? 4. Y Australia, 16. Pero superamos a Argentina, superamos a Largamente. México. Argentina 350, México 500. ¿Por qué somos más ladrones que los argentinos? Bueno, es difícil. Hay una tradición, como conversábamos antes en el intermedio, ¿no? de que no es grave el robar, ¿no? Por un lado. Pero la violencia, lo que se ha agregado ahora último es la violencia. Y eso es la droga. Porque la droga, todas, la marihuana y la cocaína, ambas por igual, disminuyen lo que se llama la experiencia ética, porque afectan el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es la parte del cerebro en que radica la experiencia ética. Y es el único lóbulo que, según los anatomistas, tendría posibilidad todavía de evolucionar. Así que hay una esperanza para el ser humano a futuro. Que lleguemos a ser más éticos en la medida que se desarrolla más ese aspecto. Pero ese lado del cerebro es donde se asienta en parte el lenguaje, la iniciativa y la experiencia ética. Ese es dañado directamente por las drogas. ¿La familia? ¿Qué importancia tiene la familia en todo esto? Enorme, enorme. Ese es otro tema. En este momento, el 71% de los niños están naciendo fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Vale decir, no es una familia constituida por un padre y una madre, que ambos son necesarios. Pues resulta que la madre da el apego y el padre da la identidad. Entonces ese triángulo es fundamental. Si no existe el triángulo, entonces no se produce la identidad. 1 es ninguno, 2 es 1, la simbiosis. Tiene que venir un tercero que me mire a mí y a ella, a la mamá, como distinto, que el papá, para que yo me dé cuenta que soy yo distinto de la mamá, ¿no? Esa triangulación no se da cuando el padre está ausente. Entonces tenemos hogares muy desarmados y eso significa que falta de identidad, que también es lo que... Ahora, la falta de identidad solo no produce esquizofrenia, porque se necesita un poco de genética para eso, pero sí lo que está hoy día de moda, que es la personalidad limítrofe. El problema central de la personalidad limítrofe es justamente la difusión de la identidad. Ahí tenemos el tema del padre. Y el tema de la madre
es una cosa pero absolutamente... miren, no hay palabras para explicar el rol de la madre. Es más allá de todo lo que se sabe, se dice, ¿no? Es el contacto, la piel, el olor de la madre fundamental. O la persona sustituta, ¿no? Tiene que ser una persona, no varias. Y ahí el drama de los orfanatos, que van cambiando las cuidadoras. Entonces el niño no tiene a quién apegarse. Y eso significa que no se desarrollan en el cerebro las neuronas, o no crecen, o las interconexiones neuronales correspondientes a la vida emocional. Y ahí tenemos entonces la personalidad antisocial, la delincuencia y todo lo demás. Hay un experimento espantoso, yo lo he mencionado más de alguna vez, que hizo Federico II de Hohenstaufen, el famoso sabio del medioevo, que era astrónomo, matemático, fue un fenómeno, ¿no? Y se interesó por el lenguaje y quiso saber cómo surgía el lenguaje. Entonces encerró a 60 niños sin mamá, con todas las condiciones y todas las comodidades, y se murieron todos. Un experimento, como todos los experimentos, tremendamente cruel. O sea, si el niño no tiene la piel de la mamá y el calor de la mamá y el pecho de la mamá, no se va a desarrollar su cerebro en el sentido de la afectividad. Entonces, madre, apego, calor, afectividad, emoción; padre, identidad. Doctor, y eso está para allá. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo, pero extraordinariamente interesante. Podríamos seguir conversando toda la noche. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochiati